This is your before and after story. Prepare for an incredible career in nursing. At Southeastern College, experience expert hands-on training. Learn real-world skills in our professional lab and simulated settings. And train for opportunities as a practical nurse, registered nurse, or career advancement with our RN to BSN program. At Southeastern College, your future is bright. Visit sec.edu to get started. Muy buenas y bienvenidos al último McGuffin, bienvenidos a nuestro programa de cine y series de televisión, bienvenidos a nuestro primer programa y muchas gracias por acompañarnos en esta gran aventura que comenzamos hoy. Hoy es un día muy especial para nosotros, hoy comenzamos, como hemos dicho, esta aventura y esperamos que os lo paséis también con nosotros hablando de cine y de series de televisión. Para hablar mucho de cine y de series de televisión, pues hace falta un equipo espectacular de colaboradores como el que tenemos aquí hoy. Y el motivo y el programa que hoy planteamos pues va a ser un poquito en esa línea, el conocernos un poquito más, el saber qué tipo de cine nos gusta, qué tipo de serie de televisión, para trasladaros a vosotros, porque el objetivo fundamental es que nos lo pasemos bien nosotros aquí y vosotros en vuestras casas. Así que hoy vamos a plantear el programa, como digo, conociéndonos un poquito mejor, sabiendo quiénes somos y para ello vamos a ir presentando a todos nuestros colaboradores, a los que tenemos aquí en la mesa y los que nos están esperando en videollamada. Empiezo por mi derecha, Alberto Barrios, muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Miguel? Bienvenido a esta pequeña gran aventura. Muchas gracias por invitarme a ella. Bueno, Alberto Barrios es publicista, social media manager y además ya colaborabas en otros programas que, sí, estaban del podcast La Butaca y Butacón. Butaca y Butacón, que obviamente sigo colaborando con mi amigo Borja, y después tenemos aparcado el de los amigos, el de Enseguida lo tenemos un poco aparcado. Mira que ha venido una pandemia, pero lo tenemos todavía aparcadito ahí, pero lo retomaremos seguro en breve. Y de todas maneras, ¿de dónde viene ese fan y ese gen cinéfilo que...? Hombre, yo creo que en mi caso no desde pequeño de mi padre, ¿no? De las películas de ciencia ficción, de Star Wars, de Alien, de todo este tipo, Blade Runner, de todo este tipo de películas, y al final pues ha ido creciendo y obviamente con el paso de los años y la mejora de la tecnología ha hecho posible que yo tenga acceso a mucho más cine, ¿no? Entonces, y ya con las plataformas de Netflix, Amazon y esto ya ni te cuento, claro. ¿Cuáles son tus influencias cinéfilas? Yo tengo muy buen recuerdo sobre todo mi infancia. Nosotros, la generación de los 80, estamos obviamente muy influenciados por esas películas de los Goonies y demás. Y en mi caso, un poquito más mayor, fue la de Hook, que a mí me gusta muchísimo esa película, el cuento de Peter Pan. Siempre me ha encantado. Y siempre lo tengo asociado, ¿no?, a la infancia. Una de esas películas que a veces te salen rana porque cuando los ves de mayor dices tú, ostras, esta es mi película favorita, pero anda que dio regular. Y también, por ejemplo, uno de los primeros recuerdos cuando me regalaron en VHS El Arca Perdida. Entonces yo creo que al final, más o menos, coincidirá más o menos un poco la mesa, todo este tipo de películas, y por ahí yo creo que son los comienzos, ¿no? ¿Alguna de las dos las viste en el cine? No, El Arca Perdida no, porque creo que es del 80 por ahí, todavía no había nacido, y Hook seguramente sí que la venía en el cine. Y tampoco se han reestrenado, creo yo... No. Porque Hook creo que a lo mejor... Hook es del 91 o 90, me parece que es Hook. Pero esa sí la vería en el cine, pero de luego La Arca Perdida no. La de La Última Cruzada sí recuerdo, fue de las primeras películas. Yo creo que o Batman o La Última Cruzada fueron las dos primeras películas que yo recuerdo haber ido al cine a verla. Ninguna de las dos es mala para verla en el cine. No, lo malo es que me acuerde, ¿no? Porque también era otra época, es decir, en mi caso en Jerez, pues era el cine jerezano, el mítico cine jerezano, que ya no existe, ni hay proyecto para rehabilitarlo, obviamente. Entonces, hay un componente nostálgico ahí asociado ya al cine, ¿no? A ese ritual que obviamente lo seguimos manteniendo, ¿no? Porque el cine para mí es un ritual. Obviamente esto de la pandemia lo ha trastocado un poco, aunque es cierto que ya podemos volver a las salas con total tranquilidad, pero es cierto que sigue siendo un ritual, ¿no? De quedar con los amigos, hablar de la película antes o después, tomarte la cervecita. Entonces, creo que eso no se va a perder y que hay que seguir manteniéndolo. ¿De dónde o cuál es tu tipo de cine que más te gusta? ¿Cuál es el que tú dices, cuando veo estas películas son las que a mí más me gustan o las que tú disfrutas más? Pues yo creo que va evolucionando. Yo creo que de pequeño me gustaban mucho más las de ciencia ficción y que al paso del tiempo a lo mejor ya he tirado para otro tipo más, a lo mejor de cine autor, independiente. Aún así sigo con los blockbusters, me siguen encantando, ¿no? Entonces yo creo que no me cierro la puerta a ningún género.
Y en cuanto a series de televisión, ¿cuál es la que a ti más te llena? ¿Miniserie o te gusta algo más de corto recorrido? Es complicado porque esto de los rankings, sabes que es siempre complicado, pero yo tengo 2 series para mí que están por encima de todo, que son Los Sopranos y The Wire. Entonces, no sabría elegir entre papá y mamá, al final no sabría quién elegir, ¿no? Pero creo que yo siempre he tirado mucho de HBO, me encanta. Entonces yo creo que la mayoría de series que más me gustan suelen ser de esta plataforma. ¿Qué es lo que tiene The Wire que te hace tanto tilín? Es una serie complicada porque yo la he recomendado mucho, ¿no? Ya lo hemos hablado muchas veces, es una serie que para recomendarla para verla está muy bien, pero es una serie que cuesta entrar. Lo bueno que tiene The Wire es que al final parece que te está contando una historia de Baltimore, de las bandas y la droga y demás, sin embargo al final lo que te está haciendo es una radiografía de la sociedad de Baltimore, entonces cada temporada va tocando un aspecto diferente de todos esos aspectos, ¿no? De todas esas capas de la sociedad. Y por otra parte, Los Sopranos, siempre me han encantado las pelis de los mafiosos. Ahí está Scorsese, uno de los nuestros, podría haber entrado perfectamente en cualquier lista de mis mejores películas, pero es cierto que aquí a lo largo de 6 temporadas te cuentan esa historia de Tony Soprano y los giros que tiene, y yo creo que es fundamental que cualquier seriéfilo debe ver estas 2 series. Siempre se ha dicho que en The Wire el protagonista no es ninguno de los actores ni ninguno de los secundarios, sino que es la propia Baltimore. Para mí también es una de las series favoritas y la verdad es que es algo muy importante y muy interesante que podríamos contarlo y llegar a desgranarlo aquí en este programa. Y nada, Alberto, cuéntanos un poquillo también qué es lo que vas a desempeñar tú en este programa, qué es lo que vas a contarnos, qué podemos aprender, qué podemos descubrir. Yo últimamente, seguramente lo que más traiga, aparte a lo mejor de alguna película un poquito más desconocida, ahora que tocamos un poquito más, vamos a tocar cine también, seguramente traiga alguna peli que ha pasado un poco más desconocida, pero que sin embargo a nivel internacional ha tenido bastante repercusión, y también seguramente series que a lo mejor algunas estén en el candelabro obviamente de la opinión, pero otras que a lo mejor sean menos conocidas, ¿no? Y todos los años yo creo que siempre suele salir alguna miniserie o alguna serie, alguna temporada que ha pasado sin pena ni gloria o que no tiene todo el mundo acceso a ella porque no está en Netflix o cualquier plataforma que sea más fácil acceder a ella, y sin embargo yo creo que hablaremos de ellas porque a lo mejor merece la pena verlas. Muy bien, pues muchísimas gracias. Bienvenido a esta nueva aventura. Gracias a ti una vez más. Y bueno, vamos a seguir conociendo colaboradores con los que vamos a ir caminando por sinuosa aventura que comienza hoy. Y a mi izquierda tenemos a Alejandro Carreto, que es también un antiguo veterano del Puerto Serimanía y con el que pues también hemos compartido muchísimos programas. Él es técnico superior en sistemas informáticos y de telecomunicaciones y además es biblioteca andante de superhéroes. Es nuestro especialista en cómics, en todo lo que tenga que ver relacionado con superhéroes, Marvel, DC, incluso algunos cómics un poquito más de underground que no suelen conocer. Y bueno, tú en principio vas a seguir manteniendo ese espacio que le dedicamos a todo lo que sean superhéroes, todo lo que sean series del Arrowverso incluso, que por muy duras que sean, pues la seguimos disfrutando mucho. Alejandro, lo que no te he preguntado ya a ti nunca ha sido de dónde te venía a ti ese gen cinéfilo. Mi gen cinéfilo, bueno, yo pues, un poquito como Alberto, ¿no? Yo cuando era muy, muy, muy pequeño, vamos, mi primer recuerdo, de hecho, es estar en una sala de cine viendo Cortocircuito, aquella mitiquísima película. Y pues desde ahí, ¿no? Ha venido todo un poco como rodado, ¿no? Siempre me encanta el cine, es un ritual, ¿no? De un fin de semana que quedas con los amigos, vas a una película, luego una cervecita o una Coca-Cola en aquellos tiempos y luego salías un ratito al parque, pues eso va derivando en una afición que te atrapa, ¿no? Nunca mejor dicho, porque llega un momento en que dices, me he tragado hoy 3 películas que he hecho esta tarde con mi vida, ¿no? Y nada, pues desde ahí, ¿no? Y luego ya con el boom mediático que han tenido todas las series y películas y tal, pues ya, claro, tienes una oferta que es inalcanzable, ¿no? Es inabarcable. Entonces, pues bueno, uno tiene que decantarse un poquito por un género porque si no, claro, se vuelve loco. ¿Cuándo empezó tu pasión por los superhéroes? ¿Cuándo empezaron a caer esos primeros tebeos? Bueno, yo me acuerdo de pillar en su día, en Jerez, un cómic de Ron Liefeld de los X-Men,
y preguntarme, Dios mío, ¿qué es esto? ¿No? ¿Por qué mola tanto esto? Y nada, pues a partir de ahí te enganchas y es un no parar. O sea, compras una grapa, que es como se llama el cómic, los cómics, compras una grapa, compras dos, compras una colección y eso se convierte en un trastero que tienes ahí y luego tu madre te echa la bronca porque tienes demasiadas cosas, ¿no? Pues entonces eso le sonará a casi todo el mundo que tiene cómics. ¿Tu cine favorito? ¿Tienes algún género? ¿Tienes alguna peli? ¿Tienes algún... Bueno, yo sin duda, vamos, no tiene más, es ciencia ficción. Es mi género favorito. Lo ha sido desde siempre, ¿no? Aunque no me cierro ninguna puerta, me gusta ver de todo, pero si tengo que elegir realmente una película de ciencia ficción y cualquier otra película, antes me pondría una película de ciencia ficción o incluso una serie. Me pirra. Son mis preferidas. ¿Tu más favorita? ¿Cuál es la película que te ves todos los años y que nunca paras de ver? Pues probablemente la película que me vea todos los años últimamente sería El Señor de los Anillos, pero más bien La Guerra de las Galaxias por antigüedad. Yo creo que el episodio 4 a mí me marcó cuando la vi. Y bueno, yo creo que es mi película favorita, se puede decir que es mi película favorita, el episodio 4 de La Guerra de las Galaxias. Es una película redonda. Sigue siendo, tiene un huequito especial en mi corazón cinéfilo. Sí. Es una película redonda, es El viaje del héroe, ¿no? Por antonomasia. Y una ópera espacial es perfecta. ¿Tienes algún personaje favorito que tú digas, este es el que más me gusta? ¿Algún personaje favorito? Hombre, pues si tengo que elegir un personaje favorito, también de La Guerra de las Galaxias, obviamente, pues elegiría, claro, a Darth Vader, ¿no? Darth Vader es el gran malo, ¿no? Es la presencia ominosa, ¿no? Además lo ves y es impactante. Un tío de 1,90, de negro, en una armadura, con un sable láser rojo. Es genial. Yo creo que es el mejor malo de todos. Con respecto a series de televisión, ¿cuál es o qué tipo de series te gustan? ¿Eres más como Alberto, que prefieres algo más de autor, algo más íntimo, o te gusta también algo más comercial? A mí me gusta de todo en realidad, pero últimamente estoy con las procedimentales de tipo C6. Son las que me pongo un poco como de fondo, ¿no? Para ver. Pero si tengo que elegir una de ellas, probablemente diga Lost. Yo creo que Lost, Perdidos, vamos, en castellano, a mí me marcó cuando salió Lost. Era quedar con los amigos a ver qué había, comentar el capítulo, comentar, digamos, todos los entresijos, ¿no? de la serie, todo lo que había pasado, y además como esa serie, todos los capítulos te dejaban con un cliffhanger, decir, Dios, ¿qué pasará el siguiente capítulo? ¿No? Además, yo creo que Lost es la que probablemente es la que más me ha gustado. Hombre, Lost, sin duda, Perdido, fue un poco lo que marcó este fenómeno nuevo de series de televisión y que bueno, pues nos puso a todos a ver, por lo menos a mí en particular, series en versión original, simplemente por el hecho de querer ver más capítulos, porque en Estados Unidos el ritmo era diferente, en España no llegaban los capítulos al mismo ritmo, y bueno, pues como queríamos ver más de esa serie, ya pues intentábamos buscar todos los medios para verlos en versión original. Sobre Perdidos, ¿qué es lo que a ti más te enganchó? Que dije tú, aquí en este momento determinado ya fue cuando yo caí totalmente rendido a la serie. Me acuerdo que al final de la primera temporada, y además curiosamente es un McGuffin, al final de la primera temporada, el final, justo, que es cuando John Locke va hacia la escotilla, ¿no? Y se asoma y se enciende la luz, ¿no? Y es un caño de luz que le llena y tal. Yo creo que ahí me quedé loquísimo. Ahí me quedé loquísimo y dije, Dios mío, ¿esto qué es? ¿Qué habrá ahí dentro? ¿Qué habrá ahí dentro? Y es genial. Yo creo ese momento en concreto para mí fue el momento culmen de Lost, aunque luego hubo muchos momentos muy especiales, pero ese momento de la escotilla de Lost fue insuperable. Pero de todas formas Lost tiene muchos momentos muy buenos. Hombre, la verdad es que Lost tiene muy buenos momentos y a mí, sinceramente, el primer momento y la primera escena en la que llegas a la isla y todo parece que no cuadra nada, porque uno de los puntos que no me atrajo del Perdidos en el primer momento fue que yo pensaba que iba a ser un Robinson Crusoe al uso, ¿no? Y que cuando ese avión se estrella, esos protagonistas empiezan a ver cosas raras, que hay un movimiento de árboles gigantesco en el fondo que no sabes de qué viene, el humo negro,
un oso polar de repente. Y eso es que dices tú, espérate, esto Yo no es lo que hemos venido a ver aquí. Me acuerdo uno de los primeros flashbacks, que es ver a John Locke en silla de ruedas, ¿no? Y luego la escena siguiente es ver a John Locke yendo a recoger cocos, ¿no? Y es como, ¿qué ha pasado? Este menos estaba en silla de ruedas. Espérate. ¿Esto de qué va? La verdad es que fue una serie que marcó época, porque desde Perdidos prácticamente todo lo que han venido siendo el fenómeno fan, todo ha ido un poco a la sombra de Perdidos. Y bueno, ellos recuerdo que en su día generaron el episodio piloto más caro de la historia de la televisión y desde entonces pues han ido marcando hitos. Pues nada, Alejandro, bienvenido. Muchas gracias por sumarte también a esta nueva aventura. Nada, gracias a ti por darme la oportunidad de embarcarme en otro de tus locos proyectos. Yo, bueno, agradezco mucho el que sigáis a este loco, que como dijo Obi-Wan en el Halcón Milenario, ¿quién está más loco? ¿El loco o el loco que siga el loco? Entonces, exacto. No sé yo quién está más loco de los dos, Alejandro. Yo creo que el loco que siga el loco. De todas maneras, tu sección va a seguir un poco encasillada o enclaustrada en ese género, ¿no? En superhéroes. Sí, yo voy a intentar traer series y cine, ahora que podemos, de corte superheroico. Traeré muchas cosas que a la gente pues le pueden gustar mucho y muchas cosas que a la gente le puede gustar menos. Has puesto el ejemplo de la Arrowverso. Bueno, la Arrowverso, por ejemplo, es una de estas cosas que sí que puede que le guste a mucha gente, pero yo entiendo que hay muchísima gente que no le gusta. Yo me lo trago todo lo que es superheroico, yo me lo veo y luego ya el filtro que le haga la audiencia, ¿vale? Que a mí, yo de ese tipo de cosas no tengo filtro, me lo veo todo. Bueno, pues vamos a seguir conociendo compañeros y colaboradores que van a estar presentes en este programa y otro de ellos es un cambio de género totalmente. Nos movemos un poco hacia un cine más independiente, más lingüístico y para ello vamos a conocer a nuestro compañero Akira Hikawa que está en videollamada. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues nada, aquí ya ves, en esta nueva aventura en la que nos hemos embarcado, como dice Alejandro, en esta pequeña gran locura. Y nada, pues presentando compañeros y bueno, pues a ti que te iba a presentar, pero yo creo que es mejor que lo hagas tú porque además tu sección, que tiene que ver mucho con la lingüística, va a ser un poquito diferente a lo que ya nos tenías acostumbrados en lo que era nuestro antiguo podcast en el Puerto Serie Manía. Y bueno, pues cuéntanos un poquito, primero, de dónde viene tu afición por la lingüística, de dónde viene tu afición por el cine y si todo eso se puede encuadrar dentro de una sección que nos vayas a comentar tanto de cine como de series. Pues mira, primero decirte que gracias por permitirme formar parte de este equipo de colaboradores y por poder participar en este proyecto, que seguro que vamos a pasar buenos momentos y que vamos a aprender cosas y enseñarnos unos a otros nuevas cosas sobre el cine y la serie. Así que Akira, tú eres guionista, eres dibujante, también has hecho el cómic de White Taika, que si no recuerdo mal creo que puedes seguir comprándolo en Amazon, ¿o me equivoco? Sí, White Taiki. Sí, en Amazon y en otras páginas, en otras librerías online. ¿De dónde viene? White Taiki en la web, en Google sale diferente. ¿Cuál es tu primera influencia cinematográfica o de dónde viene también tu afición por el séptimo arte? Es difícil. Creo que la película que más me ha marcado, identificándolo como como cine, fue cuando vi de pequeño La máquina del tiempo. Me impactó. Mira que era en blanco y negro y obviamente pues no, los efectos especiales eran muy básicos, ¿no? Porque si no recuerdo mal es del 60, del año 60. Y recuerdo que me encantó ese concepto, ¿no? De poder viajar en el tiempo, de cómo cambian las cosas, del futuro sobre todo, de qué pasará, ¿no? en el futuro. Yo creo que esa fue la primera película, ¿no? Que esa fue la primera película que me impactó. Y luego, si debo de elegir una favorita, realmente no sería esa, sería Requiem por un sueño. Y eso, no sé, me la puedo ver cada año
y disfrutarla como si fuera la primera vez. Creo que, no sé, ya no es una película, es un concepto, ¿no? O como la decadencia, ¿no? Como alguien puede encontrarse en la pura felicidad a de repente acabar en la peor de las realidades, ¿no? Y yo creo que es una lección, diría, es una lección de vida, de la vida, de que no hay que obsesionarse, ¿no? con algo o saber elegir los caminos que tomar. Y bueno, ¿y de series de televisión que estás viendo algo ahora o lo que ya te fue más favorito has conseguido que sustituirlo? Porque me dijiste que tu serie favorita era Dexter, pero desde entonces yo creo que no he encontrado ninguna serie así que se le parezca mucho y que esté a la altura de la misma. He encontrado series que me han sorprendido mucho. Recientemente he visto la de Undone de Amazon, que es de animación, y me ha impactado mucho, me ha sorprendido mucho. Pero Dexter sigue quedándose la favorita, porque tiene guarda una armonía toda la serie, de principio a fin, para mí, hasta ahora, porque van a sacar una nueva temporada, vamos a ver. Pero bueno, hasta lo que está ahora publicado, digamos, para mí es perfecto. O sea, yo lo disfrutaba un montón. Cada capítulo que salía era mi momento de aislamiento. Me encantaba ese monólogo interior que nos mostraba el protagonista, porque veías con frialdad lo que pensaba un asesino. Y yo creo que es algo muy original, ¿no? Estamos acostumbrados a ver series procedimentales y de asesinos y psicópatas, pero que ese mismo asesino te hable de cómo piensa. Recuerda un poco a American Psycho, ¿no? Imagino que se inspiró mucho de ese concepto, ¿no? Y la verdad es que me encanta, no sé. Y también, a mí, yo reconozco pues, que los antagonistas que demuestran son más locos que él. Dexter también fue de mis series favoritas, fue de las primeras que me impresionaron y la verdad que me impresionó por eso precisamente, ¿no? Por la capacidad que generó la serie de generar una empatía hacia un villano y hacia un asesino en serie, y la verdad es que siempre se lo reconoceré. Pues nada, Akira, muchísimas gracias por unirte al equipo, por tu presentación y bueno, por matizar un poquito más lo que va a ser tu sección, pues aunque tú lo puedes explicar mejor, pero creo que en cierta medida vamos a intentar descubrir esas series o esas pelis que tienen que ver mucho con lingüística o con los idiomas en sí, ¿no? Sí, explicando brevemente, bueno, yo soy dibujante de cómics y guionista, por una parte, pero por otra parte, digamos que tengo dos egos, ¿no? Mi alter ego es el dibujante y mi prior ego es el lingüístico, porque me apasionan las lenguas. O sea, yo soy un glosófago, yo me alimento de los idiomas, siempre estoy estudiando nuevas lenguas y ahora mismo la última que estoy estudiando es el vasco. Y ya te digo, entiendo cómo funciona todo, ¿no? Cuanto más idiomas aprendo, pues mejor entiendo todo. El mundo, la cultura y tal. Y he pensado que hacer una sección sobre cine y series que tengan que ver con productos, pues eso, que son de otros países con cuyo idioma no estamos relacionados especialmente, puede ser, no sé, el noruego, el coreano o tal, pues me parece que sería interesante explotarlo y poder mostrar pues cine y series a las que no estamos acostumbrados a ver, ¿no? Y aprovechando también que muchas plataformas hoy en día están sacando material de este tipo, que no es como antes, que era más difícil acceder a él. En un minutito, cuéntame cuál es tu escena favorita de todo lo que es tu panorama cinéfilo. Pues diría que el discurso final del gran dictador, de Charlie Chaplin. Para mí es atemporal ese discurso. Da igual en qué país vivas, da igual que en la situación sociopolítica, da igual, o sea, y la época, da igual. Te lo pones y te impactará siempre igual. Es un discurso que no va a pasar de moda. Yo creo cuánta fuerza tiene. No. Y además,
también fue muy precursor porque, si no recuerdo mal, esa fue la primera película de Charlie Chaplin en la que salía con voz, porque hasta entonces solo hacía películas mudas, y fue, claro, pues súper sorprendente para el espectador porque estaba acostumbrado a ver a ese actor haciendo el payaso y cayéndose y dándose golpes, y de repente suelta ese discurso al final de la película y es como que, por lo que se dirá hoy, ¿no? Mind blowing. Pues Akira, bienvenido al programa, bienvenido al equipo, muchísimas gracias. Vamos a ver un poquito de esa escena del Gran Dictador y nos vamos a Publi. Lo siento, pero yo no quiero ser emperador. Ese no es mi oficio. No quiero gobernar ni conquistar a nadie, sino ayudar a todos si fuera posible, judíos y gentiles, blancos o negros. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás, no hacerlos desgraciados. No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay sitio para todos. La buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. La codicia ha envenenado las almas. Ha levantado barreras de odio. Nos ha empujado hacia la miseria y las matanzas. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado nosotros. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo. Los aviones y la radio nos hacen sentirnos más cercanos. La verdadera naturaleza de estos inventos exige bondad humana. Exige la hermandad universal que nos una a todos nosotros. Ahora mismo mi voz llega a millones de seres en todo el mundo. A millones de hombres desesperados, mujeres y niños, víctimas de un sistema que hace torturar a los hombres y encarcelar a gentes inocentes. A los que puedan oírme les digo, no desesperéis. La desdicha que padecemos no es más que la pasajera codicia y la amargura de hombres que temen seguir el camino del progreso humano. El odio de los hombres pasará y caerán los dictadores, y el poder que le quitaron al pueblo se le reintegrará al pueblo, y así, mientras el hombre exista, la libertad no perecerá. Soldados, no os rindáis a esos hombres, que en realidad os desprecian, os esclavizan, reglamentan vuestras vidas y os dicen lo que tenéis que hacer, que pensar y que sentir. Os barren el cerebro, os ceban, os tratan como a ganado y como a carne de cañón. No os entreguéis a estos individuos inhumanos. Hombres máquinas, con cerebros y corazones de máquinas. Vosotros no sois máquinas, no sois ganado, sois hombres. Lleváis el amor de la humanidad en vuestros corazones, no el odio. Solo los que no aman odian, los que no aman y los inhumanos. Soldados, no luchéis por la esclavitud, sino por la libertad. En el capítulo 17 de San Lucas se lee, el reino de Dios está dentro del hombre, no de un hombre ni de un grupo de hombres, sino de todos los hombres, en vosotros. Vosotros el pueblo tenéis el poder de crear máquinas, el poder de crear felicidad. Vosotros el pueblo tenéis el poder de hacer esta vida libre y hermosa, de convertirla en una maravillosa aventura. En nombre de la democracia, utilicemos ese poder, actuando todos unidos. Luchemos por un mundo nuevo, digno y noble, que garantice a los hombres trabajo y dé a la juventud un futuro y a la vejez seguridad. Con la promesa de esas cosas, las fieras alcanzaron el poder, pero mintieron, no han cumplido sus promesas, ni nunca las cumplirán. Los dictadores son libres solo ellos, pero esclavizan al pueblo. Luchemos ahora para hacer nosotros realidad lo prometido. Todos a luchar para libertar al mundo, para derribar barreras nacionales, para eliminar la ambición, el odio y la intolerancia. Luchemos por el mundo de la razón. Un mundo donde la ciencia, donde el progreso nos conduzca a todos a la felicidad. Soldados, en nombre de la democracia, debemos unirnos todos. Bueno, pues seguimos en el último McGuffin, como decimos en este programa de cine y series. Como hoy era nuestro primer día, pues hoy lo que estamos haciendo es un poco conocer todo el equipo de colaboradores que están en este programa, para conocer un poquito qué sección va a llevar cada uno, qué tipos de cine, qué géneros, qué series vamos a conocer. Y bueno, pues vamos a hablar con Juan Carlos Arniz, que es declarado poliartista, animador, guionista, locutor. Y bueno, va a ser un poco el encargado de llevarnos y traernos y darnos a conocer esas películas
de dibujitos. ¡No! Perdón, de animación. Que es que él se enfada cuando decimos que son pelis de dibujitos. Entonces, Juan Carlos, ¿Qué pasa? ¿qué es lo que ¿por qué no son dibujitos? Son dibujitos. Porque al final son dibujos. Bueno, porque algunos son dibujados, otros no. Otros son CGI. Y otros son hechos con marionetas. No son plastilina. Que son plastilinas. Ah, vale. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias. Además de que te vas a encargar de la sección que no es animación, un género. Claro, la animación no es un género. Eso hay que dejarlo claro. Vale. Cuando decimos esta peli de animación, no es por el género. Es por la técnica. Ah, amigo. ¿Qué de cosas? ¿Has visto cómo aquí se aprenden un montón de cosas en este programa? Lo dicho, como a todos, muchas gracias por sumarte a esta pequeña locura. Bienvenido. Y bueno, pues lo que yo sí te quería comentar era si la animación ha sido siempre, desde tu primer momento, lo que te animó a ser muy cinéfilo, ser muy seriéfilo. ¿Fue un poco lo que te enamoró de las películas, de las series? No, a ver. No, para nada. No, yo empecé viendo con mi padre muchas películas. Mi padre siempre me ha puesto películas. He sido de la generación que ha visto mucho Spielberg, sabe mucho ET, más ET, más Encuentro en la tercera fase. El nuevo Hollywood. Claro, y eso, y entonces yo me nutrí mucho de eso. Mi padre no ha tenido problema en ponerme películas de terror. Yo recuerdo haber visto El Resplandor siendo muy, muy pequeño. Y yo creo que ya, entonces eso, mi padre me inculcó un poquito por ahí, aunque él no se haya dado cuenta nunca, de que él ha sido el que me ha metido las películas en lo que viene siendo mi persona. Y bueno, ya no así, hasta que fui un poquito más mayor que empecé a interesarme por el tema de hacer cine, de jugar con la cámara, porque claro, al principio no era hacer cine, al principio era jugar, ¿no? Que creo yo que es un poquito algo que hacen todo. Cuando tú te dedicas a hacer algo que te gusta mucho, lo haces jugando. Ahí está. Y eso, pues empecé a jugar con la cámara de mi padre, que si ponía a mis hermanas aquí, ahora cortaba, o sea, típico juego de segundo de Chomón de las películas antiguas. Pues con 8 o 9 años ya empezaba yo a hacerlo y ya llegué a la adolescencia y empecé a trabajar un poquito con la animación, que me llamó mucho la atención el videoclip de Gorillaz, de Clint Eastwood, en el año 2001, creo que fue. La canción es de 2000, pero de 2001, pero me llamó mucha atención cómo mezclaba la música y la animación. Y bueno, eso, también he estado un poquito metido en el tema de interpretación y al final la animación no es más que interpretar a través del dibujo. Eso, has dejado ahí la frase, pero no has desarrollado cuál es tu tipo de cine, qué es lo que a ti más te motiva, qué es lo que te llena. ¿Cuál es la película que tú dices, esta es mía, esto sí que lo quiero ver más veces o lo quiero ver repetido porque no me canso de verlo? Pues hay poco que me guste ver repetido. Si hay algún género que me llame mucho la atención y que me guste mucho, eso siempre va a ser la comedia. Y bueno, pues al final la comedia me gusta mucho. Porque, no sé, tío, es que me genera otra cosa, me da vida, me al tranquiliza, es como... La risa sí, te da un poquillo de te vida, puede ¿no? meter en el drama más dramático, que incluso sí te puede sacar una risa. Incluso si es una película de comedia en el que en algún momento hay un punto de inflexión dramático, el drama se aumenta exponencialmente, pero muchísimo. Y es algo que a mí me remueve un poquito. ¿Cuál es tu peli favorita? ¿Cuál es la que tienes en el top? ¿O cuál es tu top 3? A ver, no tengo top 3. Es que tampoco me gusta clasificar la película, pero si hay una que me llama mucho la atención, es Big Fish. Porque tiene un poquito... La comedia la tiene muy suave, muy diluida. De hecho, casi... Se contextualiza muy bien. Claro, pero claro, el drama que tiene y toda la... No sé, eso que tiene ahí me recuerda mucho también a mi padre, que mi padre es muy bueno contando chistes y yo soy malísimo contando chistes. Pero sí que es verdad que ese arte, yo no considero que tenga mucho arte, pero eso de narrar algo, creo que lo aprendí un poquito de mi padre. Y pues eso, Big Fish me genera muchos sentimientos dentro y yo creo que es algo muy importante del cine y de la serie, que es que te tiene que generar cosas. Si no, pues bueno, porque te diviertas y ya está, ¿no?
está bien, pero la base es eso, que te genere algo, una idea, que aprenda y que... Cuéntanos un poquito de tu sección, ¿qué tipo de contenido nos vas a traer? Vale, pues mi contenido no va a tener nada que ver con la comedia. Bueno, a veces sí, ¿no? A veces puedes traer un Ricky Morty. Claro, pero lo que quiero traer un poquito es más noticias sobre qué sucede en el mundo de la animación, no quedarme en los dibujitos animados, dibujitos para los niños. Dibujito para los niños, Akira. ¿Sabes? Hay un contraste ahí gordo. Pues eso, traer un poquito de cosas de animación, ya sea de técnica de CGI, hablas de técnica, hablas de sistemas de organización, tanto o de storyboard, o de traer pequeñas piezas, o de arte, de conceptuales, que me parece algo muy interesante, que se ve poco y que hay un trabajo detrás de cada película y de cada pieza de animación que merece la pena mostrarlo, tío. Sí, tiene su mandanga. Hombre, una de las cosas buenas que tenemos ahora en el programa es que podemos mostrar y enseñar todo eso. Y el tener a un gran animador como es Juanca entre nosotros, la verdad es que es todo un privilegio. Hay otra cosa que no se me puede olvidar decir hoy, y es que todo esto que tenemos aquí, toda esta imagen, todos los gráficos, todos los diseños, pues son buena culpa de Juanca y de su compañero David, que son Friends in Motion, a los que, bueno, pues le tenemos que agradecer todo este apoyo visual, que la verdad es que está chulísimo, y muchísimas gracias por haberlo trabajado durante esta semana y poco que hemos tenido. Y bueno, pues que la valoréis cuando veáis todos esos diseñitos que salen, que no es solo trabajo de nuestro equipazo de producción, sino que también ellos han tenido buena parte de la imagen de este programa. Sí, más David que yo, ¿eh? Pues un saludito para David, y vamos a seguir conociendo colaboradores, que ya veis que somos muchísimos, y lo bueno que tiene es que seamos muchísimos es que hay mucho más que comentar. Tenemos muchos géneros, estamos hablando de series como The Wire, series como The Office, que sé que a Juanca le gusta mucho, series como Perdidos, series pues, y películas desde Star Wars a muchos géneros, que yo creo que es muy enriquecedor. No pueden estar todos los colaboradores aquí con nosotros hoy, pero sí que nos han mandado mensajitos, como nuestro compañero Jorge Jiménez, que es Jorge Foley para los amigos, que es un crack, que está precisamente terminando una de sus exposiciones por ahí por España, y bueno, nos ha mandado este vídeo para que conozcamos un poquito lo que haremos con él y su sección. Del último McGuffin, y con muchas ganas de poder participar y de aportar y de sobre todo de enseñaros un montón de fricadas varias como las que estáis viendo en este momento, y otra, y sobre todo voy a enseñar el primer McGuffin de este mes de junio, que lo tenemos aquí en nuestra exposición. Estamos todos como locos por poder ver esto. Y a este señor. Bueno, chicos, mucha suerte. Máquina, la verdad es que Jorge, el tío, es, además de un gran cinéfilo, muy fanático de Star Wars, muy fanático de todo lo que son los superhéroes del universo cinematográfico de Marvel. También fue responsable hace poco con su empresa Hey The Events de los eventos que hicieron en el Castillo de San Marcos hace un par de años, si no me equivoco, en el cual, bueno, pues tuvieron tanto una exposición de Harry Potter primero y luego una exposición de superhéroes. Y la verdad es que el tío es un coleccionista brutal, es un tío súper simpático. Y bueno, pues lo tendremos por aquí para charlar con él sobre coleccionismo en particular. Y bueno, pues con él también charlaremos de lo que son sus pelis favoritas. Y bueno, pues yo cuando planteé un poquito presentar a cada uno de los colaboradores, le dije que me pasaran una escena favorita, y una de las que eligió Jorge me gustó mucho, que es esta de James Bond, que yo creo que es perfecta para lo que él pretendía hoy. Un James Bond que yo, por cierto, no conocía, que esa escena que nos va a presentar Jorge era tan icónica y, sin embargo, yo pensaba que era mucho más elaborada y mucho menos premeditada, y al final resulta que es mucho más descontextualizada y termina siendo una frase icónica dentro de una escena que parecía que no tenía nada que ver, y surge muy espontánea. Vamos a verla. Discúlpeme, señor. ¿Es usted socio? No, estoy buscando al señor James Bond. ¿A quién debo anunciar, señor? Basta que le pase mi tarjeta. Puede dejar su abrigo ahí encima, señor. Descendez la banque. Oh, suivi. Carte.
7 à la banque. 200 livres à la banque. Suivi. Banque suivi. Carte. Carte. 8 à la banque. Suivi. C'est suivi. Cubre la diferencia. Bien, madame. Monsieur, changez, s'il vous plaît. Carte. Carte. 9 à la banque. Necesito más fondos. Admiro su valor, señorita. Trench. Silvia Trench. Y yo admiro su suerte, señor. Bond. James Bond. Señor Bond, supongo que no le importaría elevar el límite. No hay inconveniente. Bueno. ¿Se diría que quiere arruinarme? No sería mala idea. 8. 8 à la banque. 9 à la banque. Con su permiso. Gracias. André, debo dejar el sitio. Changer, discúlpeme, pero es muy importante. Gracias. ¿Me cambia esto, por favor? Qué pena que se marche. Cuando la cosa se ponía interesante. Sí. Dígame, señorita, ¿le gusta algún otro juego? Aparte de los de azar, naturalmente. El golf. Pocas escenas son tan míticas como esta de James Bond, la verdad. A mí me encanta esa elegancia y ese aplomo que demuestra siempre Sean Connery, inolvidable en James Bond. Seguimos conociendo más colaboradores y nuestro siguiente colaborador es Andrés Navas, el cual podéis conocer y debéis conocer en su canal Crónicas de Cine en YouTube. Y con él, bueno, vamos a conocer un poquito más todo lo que son aspectos técnicos, un poquito más sobre aspectos sobre el cine que tenemos un poquillo en la mente, pero que no terminamos nunca de evaluar o de conocer y sobre todo de reconocer, ¿no? El hecho de saber cuando estamos ante un buen guión, cuando estamos ante una buena fotografía, cuando estamos ante una buena interpretación, y yo creo que con Andrés es el perfecto colaborador para que conozcamos y aprendamos un poquito más sobre cine. También nos manda un vídeo y vamos a escucharlo y vamos a aprender un poquito sobre lo que tiene que contarnos. Hola, ¿qué tal, amigos del último MacGuffin? Encantadísimo de que me dejéis jugar con vosotros, por lo que estoy más que agradecido a nuestro showrunner Miguel Ángel Moreno. Soy Andrés Navas, soy operador de cámara, de informativos principalmente, por lo que puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que vivo de hacer ficción. Y he venido aquí, como todos vosotros, a hablar de cine, usando como excusa, como MacGuffin, la cinematografía, la fotografía, la dirección de fotografía. Razón por la cual en el cuestionario que nos ha pasado de películas preferidas, en mi secuencia preferida, he puesto todo el fragmento final de Kill Bill volumen 2. Porque es un compendio de cine, es una lección de cine y es la condensación de todo lo mejor que tiene Quentin Tarantino, a mi parecer. Y además me sirve como excusa para destacar el papel del director de fotografía, que por lo general es un papel bastante olvidado. Cuando la fotografía está bien hecha, te olvidas de ella. Y uno tiende a pensar que es un papel puramente técnico, que el director delimita el plano, dice esto aquí, esto aquí, esto aquí, y ahora vengo con los actores y spawn y grabamos. No es así, y menos aún en el caso de Robert Richardson, el director de fotografía de Kill Bill, volumen 1 y 2. Es una leyenda viva del cine, es uno de los grandes cinematógrafos, y además es el perfecto ejemplo de cómo un director de fotografía puede desarrollar una carrera perfectamente consistente en el campo de la narrativa. Me explico. Hay directores que todos conocemos, que todos reconocemos viendo 2 minutos de una película. Woody Allen. En 2 minutos decimos, esta película solo puede ser de Woody Allen. Ridley Scott. En 2 minutos, esta película solo puede ser de Ridley Scott. Con Robert Richardson, el director de fotografía de Casino, de The Doors, de Platoon, de Malditos Bastardos, de Asesinos Natos, de Kill Bill, de Django desencadenado. Pasa igual, ves 2 minutos de sus películas y te das cuenta al momento de que es una película de Robert Richardson, de manera
que te das cuenta de que si bien la película, la autoría es obviamente, no puede ser de otra manera, del director, con Robert Richardson podemos ver perfectamente cómo parte de esa autoría, parte muy importante de esa autoría, con toda su consistencia narrativa evolucionando en el tiempo, película tras película tras película, también puede ser atribuida por separado al director de fotografía. De manera que esa es la recomendación que tengo para hoy, hacer un pequeño ciclo de películas de Robert Richardson, que pueden ser las que he mencionado, o algunas otras, porque realmente es un director que tiene verdadera consistencia, o sea que puede ser una u otra. JFK, por ejemplo, la puedes poner, siempre la versión extendida, y vas a ver cómo la autoría del director se solapa o se complementa con la autoría, genuina autoría del director de fotografía. Nada más por hoy. Muchísima mierda con el programa, enhorabuena a todos y hasta el próximo McGuffin. Bueno, pues ahí estaba nuestro compañero Andrés Nava, que como habéis visto, con simplemente 3 minutos de vídeo ya podemos aprender muchísimo. Vamos a seguir conociendo colaboradores, que nos quedamos ya casi sin tiempo y no quiero que nadie se quede fuera. Y además nuestro próximo colaborador es probablemente el único que tenga experiencia en esto de la tele. Así que Jesús González, muy buenas tardes. Buenas, encantado de estar aquí. Además de profesor y licenciado en Ciencias Ambientales, si no me equivoco, Sí. ya has tenido experiencia en la tele, no como nosotros, que somos un par de patatas andantes. Y previamente ya incluso has colaborado con Luismi, que es toda una institución ya en esta casa. Sí, bienvenido. empecé escribiendo para el periódico local, para Viva al Puerto, y me preguntaron si quería hacer un poquito lo mismo que hacía en el periódico, pero en la tele. Y bueno, no me pude negar. y sí, tuve un poquito de experiencia, pero ahora es como volver a coger la bici, tengo que pedalear un poquito a ver qué tal. Bueno, ¿cuál es tu mayor influencia cinematográfica? ¿Cuál es tu gen cinéfilo? Bueno, como he tenido el placer y la suerte de escucharos a todos ya, pues me ha gustado mucho porque cojo un poquito de todos, ¿no? Yo sí, es verdad que también tengo influencia de mis padres, que son los primeros que me han llevado al cine, que me han puesto películas. La primera que vi fue El Rey León y ya me marcó tanto que tuve fiebre esa noche, tuve pesadillas con Scar, la vi muy chiquitillo. Y después tenía en VHS pues las películas que ya habéis dicho, ¿no? Star Wars, Indiana Jones, El Padrino me marcó muchísimo también. Y fue con el tiempo ya cuando, de pequeño vi muchas películas, pero con el tiempo luego cuando me interesé por escribir sobre las películas. Una película que me marcó mucho, Hit, de Michael Mann, que es un duelo interpretativo entre Robert De Niro y Al Pacino espectacular. Película de policía contra ladrón y que es una de las películas que más me marcó porque además es una peli de acción, pero es una peli de autor y tiene muchas cosas, muchos detalles, que es espectacular. Luego también es una película que sorprendió mucho que tanto Al Pacino como Robert De Niro no interpretaron y no estuvieron compartiendo muchas escenas, lo cual fue un poco proeza presupuestaria para que no tuvieran que gastarse mucho dinero en que tuvieran los dos que compartir tanta pantalla. De hecho, hay una fotografía muy famosa que es una conversación que tienen los dos en una cafetería y no es ningún plano de la película, fue más algo promocional que sacaron. Y sí, creo que comparten un par de escenas en toda la película, juntos. Pero aún así la persecución que tienen sí que está latente ahí en todo el metraje y es muy, muy chula, yo la recomiendo mucho. Es uno de los, yo creo que de las mejores películas del género de acción, de las que reinventaron un poco el género, de los que incluso lo elevaron, porque en aquella época bebíamos todavía mucho del género ochentero, de toda la herencia de tanto Stallone como Schwarzenegger y tal, que son películas que la verdad es que disfrutamos muchísimo, pero esta Hit yo creo que cogió mucha gente desprevenida porque venía con muchas etiquetas con respecto a Robert De Niro y Al Pacino, pero luego nos encontramos que era una cinta de acción trepidante y brutal. La verdad es que es muy chula y por lo menos también es de mis favoritas del género. Además, es una película que, bueno, tiene ya 30 años prácticamente y todavía ves influencias de esa película en el cine de acción de hoy en día, ¿no? El otro día vi en el cine la nueva película de Guy Ritchie, Despierta la Furia, y ves influencia de Michael Mann en esa película y de Hit, porque hay tiroteos, hay persecuciones y esa influencia está rodada en Los Ángeles también y es muy curioso, ¿no? Ver cómo un director influye a otro y cómo las películas marcan un poco la tendencia de varios directores. Pues Jesús, muchísimas gracias por unirte a la mesa, por unirte al programa y bienvenido a esta pequeña gran locura. Gracias a ti por la oportunidad, yo encantado. Bueno, y nos quedan algunos colaboradores más, lo que pasa es que hoy no pueden estar con nosotros, por ejemplo Antonio Rosa, que
es nuestro encargado de buscar tanto series de terror como películas de suspense, ciencia ficción, también un poquillo de temática más underground. También es el responsable del Festival de Cine de Terror de aquí de Insomnia y bueno, lo tendremos por aquí cuando pueda venir. De todas maneras, lo que vamos a dedicar estos últimos 5 minutos de programa es a definir y a contar qué es realmente el último McGuffin. Porque seguro que mucha gente ya ha empezado a decir, bueno, ¿y el último McGuffin qué es lo que es? Porque seguro que muchos dicen, esto no será un menú del McDonald's o algo así, no tendrá Por lo tanto, me gustaría contar un poquito, primero qué es lo que es un McGuffin, que no sé si alguien se atreve a decirlo. Juanca. Alejandro. ¿Qué es un McGuffin? Pues un McGuffin es un objeto sobre el que gira la trama, pero realmente nunca se muestra. Es decir, por ejemplo, un ejemplo de McGuffin puede ser la caja de Pulp Fiction. Claro, es un ejemplo bastante relevante porque son elementos que igual no tienen mucha importancia dentro de lo que son las historias, pero hacen que las tramas se muevan. Exacto. Entonces, hay muchísimos McGuffin que habéis visto en muchas películas. Hablo, por ejemplo, de los planos de la Estrella de la Muerte o incluso mismo el Arca Perdida. El soldado super soldado, aunque eso se muestra un poquito, pero... También puede serlo, la verdad. Un McGuffin también pueden ser personajes, como el Coronel Kurtz de Apocalypse Now, que nadie, o durante mucha parte de la película, nadie sabe dónde está y van a ir a buscarlo y es un elemento que no es un objeto, pero que sirve para que la trama se mueva. Y bueno, pues esto es un poco los McGuffin que dan más sentido. Alberto, ¿tú tienes alguno favorito o alguno que digas tú? Este no se puede perder. Uno de los más míticos es el de Rosewood, de Ciudadano Kane. También. Y da toda la trama alrededor de él y toda la película te pregunta, bueno, ¿qué narices era Rosewood? Hasta que al final, obviamente, te lo cuento. Es un elemento que no sé si se podría decir que lo inventa Hitchcock, que es un poco el que acuñó ese término, en una conversación genial en la que ficticiamente le explicaba en una entrevista que un McGuffin era como si tuvieras un objeto para cazar elefantes en Escocia, lo cual el entrevistado le decía que bueno, pero si no había elefantes en Escocia, y Hitchcock pues le decía, pues entonces eso es que no es un McGuffin. Y la verdad es que el genio del cine de suspense fue un poco el que lo acuñó. Para que nos entendamos muy bien, un McGuffin en una peli de ladrones sería un collar y en una peli de espías pues serían los documentos. Entonces, es un elemento que habéis visto muchísimo en muchísimas películas. Es un elemento que se utiliza, puede ser un objeto o puede ser una persona, que funciona y que sirve para que la trama avance y que, bueno, pues nosotros hemos acuñado en nuestro programa porque igual es un elemento que sirve para que vosotros pues avancéis también junto con nosotros en esta conversación y en este nuevo proyecto que lo único que pretende y lo único que intenta es trasladar hacia vuestras pantallas pues la pasión por el cine que tenemos nosotros y la pasión por la serie de televisión que tenemos aquí en esta mesa. Así que, por nuestra parte, pues muy poquito más. No sé si queréis comentar algo o decir algo sobre los McGuffin, sobre el programa. ¿Alguien tiene ya ganas de especiales? ¿Tiene ganas Yo tengo ganas de especiales, sí. Tengo ganas de hablar de series. Además viene ahora una serie que se estrena en Disney Plus que va a ser top, a mi gusto. Y que además entra dentro de mi sección, que es Loki. Así que se estrena, no sé si la semana que viene o la siguiente. O sea que vamos a ya la tenemos aquí casi. Tenéis ganas ya. Otra parte del programa será decir que va a venir en los próximos meses también. Entonces yo creo que al final lo tenemos. O sea, pasa que al avanzar contenido ya pues tenemos ahí Loki, tenemos Un lugar tranquilo 2, tenemos una serie de películas que se reestrena, por ejemplo, Mulholland Drive también, que podemos hablar de ella. En fin, tenemos muchísimo Traeremos contenido. a alguien que la haya entendido, básicamente. Eso sí que va a ser un reto, el traer a alguien que haya entendido Mulholland Drive. Si es el McGuffin, encontrar a alguien para entre todos. Así que es un McGuffin. Eso puede ser una tarea para Andrés, que si nos está viendo, Andrés, tienes que entender Mulholland Drive y sobre todo la tienes que explicar a la mesa y a vosotros que lo estáis viendo. No sé si queréis añadir algo que estéis viendo o algo que queráis... Yo ahora mismo estoy viendo una serie de HBO, además parecida a Lost, que se llama The Manifest. Es muy mala, la verdad. Yo me lo reconozco, pero a mí me ha enganchado. Voy por la segunda temporada, de 3. Si tenéis HBO, The Manifest.
Juanca, ¿tú qué te estás viendo ahora? Yo estoy viendo ahora Sweet Tooth de Netflix, que es una serie que está basada en un cómic de Jeff Lemire, que no quiero avanzar de qué va, pero cuidado. Que conste que el cómic es de antes de la pandemia, solo voy a decir eso. Es una serie que yo también tenía ya marcada como para posible especial aquí en el último McGuffin. A ver, ahora mismo no es una serie que digas tú, bueno, qué pedazo de serie, porque por lo pronto me está resultando un poco lenta, pero sí es verdad que es muy atractiva y que se deja ver. Jesús, ¿tienes algo en mente para ya tu próxima sección? A mí me gustaría traer sobre todo hablar de algún estreno, por ejemplo, como lo he comentado antes, ¿no? El estreno de Guy Ritchie que está ahora mismo en cines, que Despierta la Furia, y hablar un poquito de las influencias, ¿no? Otras películas de ese mismo director que podamos encontrar en plataformas, que ahora mismo pues hay una cantidad de películas en plataforma que te pones a ver qué veo hoy y te pegas media hora buscando, navegando, a ver si encuentras algo interesante. Guy Ritchie, de hecho, tiene lo que podría ser el símil Pulp Fiction en Inglaterra, que es Lock and Stock, sí, o incluso Snatch, Cerdo y Diamante, que tiene dos precisamente McGuffin maravillosos, que son las escopetas en Lock and Stock. Exactamente. Y el diamante, los son diamantes dos en ejemplos, Snatch. con la interpretación de Brad Pitt haciendo el campeón de boxeo gitano sin guantes. Sí, muy bueno, la verdad es que sí. En esta película, la última que ha estrenado, la verdad es que se pone un poco más serio. Ya te digo, coge un poquito más el papel de Michael Mann, Christopher Nolan, hace un thriller así un poco más serio, pero el protagonista es Jason Statham y ya con su sola presencia... Ya todo se avecinan mamporros y... Exactamente, sí. Pues nosotros nos quedamos ya sin tiempo y la verdad es que nos gustaría finalizar el programa con un muy evidente McGuffin, que es precisamente uno de mis favoritos y yo creo que uno de los más icónicos del cine. Así que nada, nos despedimos hasta el próximo programa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos en el siguiente McGuffin. Estamos contentos. Vince. ¿Estamos contentos? Sí, estamos contentos. Llévate el kit de lavado de la colección de cuidado del vehículo marca Pro X1 por solo $19.99, solo en O'Reilly Auto Parts. O'Reilly Auto Parts.